ya la segunda parte del segundo día de Miradas desde 2050. Vamos a pasar a la mesa de expertos, en donde, bueno, diversas opiniones de diferentes especialistas nos hablarán acerca de las tendencias y señales desde su actual área de desarrollo e investigación. Esto para permitirnos atisbar el futuro de la cultura y la sociedad y reflexionemos acerca de las diferentes disciplinas que están presentes aquí en el auditorio y de manera remota. Damos la bienvenida al doctor Carlos Hershenson García, investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y de Sistemas. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Al doctor Felipe de Jesús Lara Rosano, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Al maestro Miguel Lindic León, investigador politólogo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y al maestro Juan Carlos Chávez Colmenares, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lima, Perú y Chile. Bienvenidos. Para moderar esta mesa, también damos la bienvenida a la maestra María Eugenia Sánchez de Lara, que es investigadora de mercados y especialista en investigación de datos cualitativos. Gracias, Maru, bienvenida. Y le cedo la palabra a Maru, por favor, para iniciar con la mesa de expertos. Bienvenidos a todos. Hola. Bienvenidos todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos para esta conversación que vamos a tener. El tema que nos corresponde en esta mesa es el de sacralidad y complejidad. La solicitud que se les hizo a los expertos que vienen a conversar con nosotros es que revisaran las señales y tendencias sobre las que hemos venido trabajando nosotros ya como encuadre aquí en el CIDI y con la gente del posgrado y con todos los que han venido participando en el proyecto. La dinámica que planteamos es de poder platicar, ¿no? Vamos a conversar. Entonces, yo quiero presentarles unos amigos nuevos que acabo de hacer. Son Miguel, Juancho, Carlos y Felipe. Yo soy Marucita Linda, pero me dicen Maru y vamos a iniciar, si quieren, revisando primero las señales, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son las señales que ustedes tienen identificadas en el presente, dentro del contexto de la actividad que ustedes realizan y que nos sirvan para armar este tema de sacralidad y complejidad. Entonces, ¿te parece bien, Carlos, si nos presentas tú primero tus 3 señales? ¿En qué consiste? Bueno, pues mi formación principal es en computación, entonces pues algo que está muy presente cada vez más en nuestras vidas. Entonces pues a nosotros nos gusta medir casi qué tan rápido son nuestras computadoras, qué tanta capacidad tienen, qué tanta información se puede transmitir, almacenar y demás. Entonces en sí podemos decir que es una señal porque la tecnología de la información y las comunicaciones nos han permitido propagar conocimiento como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, algo que he notado que es común a distintas generaciones es que siempre nos quejamos del presente y tenemos la idea un poco romanticista que el pasado era mejor y que por lo tanto el futuro va a empeorar. Sin embargo, hay muchas tendencias que indican que pues más bien es al contrario. Por un lado, digamos, la esperanza de vida ha ido en aumento, la pobreza extrema ha disminuido. Digamos, un ejemplo, hace 150 años el 90% del planeta estaba en pobreza extrema, ahora menos del 10%. Algo parecido con la educación. Hace 150 años el 90% de la población era analfabeta, ahorita es menos del 10%. Digamos, uno podría jugar con los porcentajes o con números absolutos porque, digamos, uno puede decir, nunca había habido tantos esclavos en el planeta. Claro. Pues sí, pero porque somos muchos, claro, pero el porcentaje nunca había sido tan bajo. Claro, los indicadores lo permiten, ¿no? Sí. Y uno de esos es precisamente que nunca se había tenido tanto acceso a la información como tenemos ahora, ¿no? Efectivamente. Y es muy relevante plantearnos qué posibilidades trae esto.
Y pues lo estamos viviendo con los cambios que se han venido en años recientes. Antes teníamos una tecnología donde la información solo fluía en una dirección, y estoy diciendo antes, hace Claro. una o 2 décadas. Reciente además. Sí, Claro. los medios daban la información y no fluía la información de regreso. Así es. Con los inicios de Internet, pues ya nos empezamos a construir generadores de Información. contenido. Así es. Y ahorita con redes sociales, pues cada quien puede emitir su opinión, y si esa opinión es válida, se propaga como fuego, ¿no? Por lo menos si es creída, ¿no? Sí. Sí, quien la Sí. crea la propagará. Ajá. Entonces también algo muy importante con las tendencias es que a final de cuentas siguen procesos evolutivos, Ujú. digamos, similares a la selección natural, pero pues pueden aplicar a las ideas, a la tecnología y demás. Y entonces también podemos decir que por selección natural, pues es muy difícil que algo empeore, porque si fuese peor no sería seleccionado, ¿no? Ajá, claro, claro. Tenemos variaciones constantes, ¿no? Claro. Y luego de esas variaciones constantes, si son peores, pues no son seleccionadas, y si son mejores, son seleccionadas. Entonces podemos decir que la evolución tiende a mejoras de distintos niveles, ¿no? Ok. Si a largo plazo nosotros vamos a ser beneficiados por esas mejoras o no, eso ya es otra cosa, pero Sí, ya veremos, ¿no? Ya veremos. sí. Claro, parte de lo que tú mencionabas en las señales que nos hiciste favor de compartir son justo estos colapsos sistémicos, ¿no? La necesidad de ir cambiando para sobrevivir, y entonces está esta cuestión de, pues el peor va desapareciendo por selección natural, ¿sí? ¿Hay algo más que quisieras agregar de señales o pasamos con Miguel? ¿Cómo ves? Podemos- ¿Haz, Miguel? Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Está bien? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Y qué bueno que me toca mi exposición, bueno, mi participación después de la del doctor Carlos, porque digamos que él sentó unas bases de optimismo respecto a lo que vemos de aquí a 50 años, ¿no? O sea, cuando me reuní con el doctor De Paz, para platicar de esto, pues yo empecé con mi diagnóstico de aquí a 50 años y me dice, oye, espérate, ¿no? O sea, trata de no verlo tan lúgubre, ¿no? Entonces, Sí. ya con Tratemos esto de entrada… Tratemos de no ser catastrofistas, Exactamente, ¿no? entonces… Si no, ¿para qué? Entonces, este punto de entrada es perfecto para hablar de un mundo, de otro mundo posible, ¿no? Ok. Y entonces, para llegar a esa escena, a esa imagen del mundo posible, yo digamos que investigué, o bueno, identifiqué 3 señales, ¿no? 3 Sí. señales que desde mi trinchera, soy sociólogo, estamos identificando. La primera es que la llamé la crisis que no tiene fin, o el alargamiento de la crisis. O sea, del pensamiento moderno, que como hemos visto desde la conferencia de ayer hasta el día de hoy, queda claro que empieza en el siglo XVI. Eso es denominado la modernidad. Durante el pensamiento moderno, las crisis eran oportunidades para buscar nuevas soluciones. Incluso los que estuvieron ayer se tocó la cuestión de Malthus, ¿no? De cómo encontramos esta solución. Pero hoy en día la crisis llegó a ser tan permanente que en vez de tener que ser explicada, es ella la que explica todo. Es decir, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis de derechos, la crisis de seguridad, cualquier cosa, De valores. cualquier problema que tenemos ahorita se explica mediante una crisis. Claro. El problema es que la crisis lo trae en su nombre, es cronológico, es un periodo de tiempo, o sea, no podemos vivir eternamente en crisis. Claro. Entonces, ahora el problema es que si las clases medias desaparecen, es la crisis, si las deudas de los países crecen, es la crisis. Entonces, el problema es que cuando la crisis deja de tener que ser explicada, para ella explicarlo todo, no hay posibilidad de pensar en alternativas. ¿Por qué? Porque la crisis es el límite del pensamiento, es decir, es cuando hablamos de pensamiento de frontera. Claro, es autológico. ¿Qué voy a hacer ante esta crisis? Entonces, Claro. simplemente como ejemplo, tan difícil es imaginar el fin del capitalismo como imaginar que este no tiene fin. O sea, si alguien me pregunta, oye Miguel, ¿tú crees que va a acabar el capitalismo? Bueno, pues vamos a entrar en futurología. Por Pero supuesto. tampoco puedo decirte que vamos a seguir igual. O sea, yo no te puedo decir si el Amazonas va a soportar lo que está soportando ahorita, Claro. ¿no? Pero además deja de ser una crisis en el momento que ya no es una agudización, ¿no? Si ya es crónico, no es crítico, ¿no? Entonces, esa es tu primer señal. Mi primera señal es el estado permanente de crisis. ¿Qué ¿no? más? ¿Qué más tenías en tu Eso nos señal? lleva, pues tenemos que controlar la crisis. Y la siguiente señal que yo la denomino es la dronificación del poder o el ejercicio remoto del poder. Una metáfora, desde el Pentágono, desde Nebraska, mediante un joystick y un teclado, yo estoy bombardeando Afganistán, estoy matando gente que
ni siquiera he visto como un videojuego. Ajá, entonces estoy ejerciendo un poder mediante mis drones del otro lado del mundo, para generar una situación que yo estoy fomentando. Entonces, ese ejercicio remoto del poder no solo se da en las cuestiones militares. Hablemos de la especulación financiera. Si yo ahorita me voy tras bambalinas, saco mi celular y muevo mis fondos millonarios de Singapur a Dubái, va a haber un problema. Bueno, lo estoy haciendo un poco al absurdo porque no tengo esos fondos, pero hay empresas que sí. Entonces, en una hora, exactamente. Por supuesto, Juancho. Entonces, en un momento yo puedo mandar a un país a la bancarrota. Por supuesto. Mediante informes, mediante manipulación de números, yo voy a generar desempleo, voy a generar hambre, voy a poner a un país en el umbral de la guerra civil, simplemente pensemos en Donald Trump, Turquía y sus amenazas. Es más, pensemos la dronificación del poder en un migrante hondureño que ahorita, mientras yo estoy hablando, está cruzando Tapachula. ¿Quién está ejerciendo poder sobre él y cómo y desde dónde? Es una dronificación del poder, es decir, la Guardia Nacional opera como un brazo de alguien que está mucho más allá, ejerciendo poder. Oye, Miguel, habíamos dicho que las señales nos íbamos a ir de corrido, pero algo resonó en Juancho. ¿Lo quieres compartir de una vez? Sí, bueno, en relación con lo que está diciendo Miguel. Justo lo que comentaba Miguel. Por favor. En la parte económica, una de las cuestiones que estoy viendo ahorita es sobre las criptomonedas y todo lo que es este Bitcoin. Cuando yo tengo un amigo que está haciendo una inversión en energía en Perú muy grande, una inversión de más de 500 millones de dólares, y todos los finales de mes tendemos a sentarnos a comer y a conversar, a cenar, y me habla de sus inversiones. Entonces, una de las cuestiones que él me habla es, mira, Juancho, yo también estoy haciendo una inversión en estos campos de energía porque me interesa también desarrollar monedas virtuales. Me llama mucho la atención eso. Claro, porque la economía mundial va también hacia eso ahora. Porque lo que está sucediendo es que mientras yo tengo un dinero estancado en una moneda local de un país, yo con un dinero digital yo puedo hacer inversiones de todo tipo y de formas inimaginables. En cualquier lugar del universo, ya no del planeta, del universo, sí. Entonces, claro, estas son personas que acceden a este tipo de capitales, son inversionistas y hacen todo esto, pero si yo un inversionista que maneja este tipo de moneda tan grande como es el dólar, ya está pensando en moverse en otros tipos de monedas, como son las monedas digitales, pero que a la vez esta persona esté pensando, ¿sabes qué? Yo también voy a crear un campo minado de monedas digitales. ¿Por qué? Porque tengo un recurso que es importante, que es la energía. Sí. Entonces comienzas a darte cuenta, así, tú dices, ok, ¿qué tendencia es esta? ¿Qué está pasando aquí cuando ya un inversionista en energía está pensando, no solo en energía, sino que también está pensando en otros tipos de fuentes de procesos económicos? Claro. Y que tiene que ver con algo que se comentaba ayer, que es una burbuja en la que vivimos donde las cosas pasan muy rápido y por encima de nosotros. Claro. ¿No? Cuando vemos el cambio se ha dado y nos arrastra la ola, ¿no? Los que seguimos viviendo en el siglo XX, porque no hemos llegado al XXI. Claro, porque ¿qué está pensando esta persona? Yo digo, y ahora analizándolo de afuera, ¿qué está haciendo? Claro, en el momento que el dólar deje ya de tener el poder que tiene, efectivamente en el poder digital y en el poder de la información, es donde él va a tener ahora sus capitales. Claro. Entonces, ahí nos planteamos algo, y curiosamente está muy bien conectado toda la información que se está generando, porque ahora entramos al campo de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, todo esto se va a mover hacia la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial hacia nosotros y con nosotros? Y esta vida que va del offline al online, al offline, a quién sabe dónde, ¿no? Sí. Juancho, si te parece bien, ¿puedo acabar con la señal de Miguel, que le faltaba una? Y para hecho, no cortarlo. Gracias, Miguel. Bueno, Gracias, para recapitular, ¿no? O sea, primera señal, la crisis que no tiene fin, es decir, el alargamiento de la crisis, vivimos una crisis permanente. Eso fomenta la dronificación del poder, es decir, yo ejerzo el poder desde diferentes puntos, a lo lejos, a la distancia, y eso nos lleva a la tercera señal, que es el ajuste de cuentas. ¿A qué me refiero con un ajuste de cuentas? Un ajuste de cuentas surge en el momento en que las instituciones del Estado moderno pierden legitimidad, ya no confiamos en las instituciones. La pérdida de confianza en las instituciones trae consigo una acción directa, una justicia privada en sus propias manos. Es un ejercicio del poder informal, privado y directo, y es un poder paralelo que acompaña al Estado. Entonces, ahora ese poder paralelo se ha abierto el abanico. Antes, por ejemplo, en nuestra realidad nacional, el latifundista,
el hacendado, Ajá. el capo del narco, La todos iglesia. ellos, exacto, la iglesia, o sea, simplemente lo que pasó en Culiacán ahora, bueno, Claro. ahora con el fenómeno del terrorismo, por ejemplo, Estados Unidos ajusta cuentas con presuntos terroristas Sí. que no tienen derecho de réplica, no tienen defensa adecuada, ni siquiera son juzgados y son encarcelados en prisiones secretas, clandestinas, como Guantánamo o como muchas otras que ni siquiera sabemos que existen. Entonces es una venganza cuasi privada, es un ajuste de cuentas sobre la persona. Y ese ajuste de cuentas, es de ida y vuelta, además. por ¿no? supuesto. O sea, Y tú se- me la haces, me la pagas, vamos otra vez a ojo por ojo, diente por diente. Claro, y además ese ajuste de cuentas es transversal a otras cuestiones. Pensemos en los afroamericanos brasileños en la favela, Ajá. cómo es tratado por la policía. Ahí hay un ajuste de Claro, cuentas. claro. Los pueblos indígenas están sufriendo un ajuste de cuentas. ¿Sí? Digamos que hay toda esa reivindicación de una violencia policial contra jóvenes en Estados Unidos, de un sector muy especializado, muy preciso, y a partir de ahí pues también hay una manipulación de la opinión pública, ¿no? Chile en este Chile, momento. por ejemplo, hoy en día estamos viviendo Sí. esta cuestión. Yo que estoy viviendo eso en Chile ahorita. Chile, vivo ahí claro. en Chile. Claro. Entonces, bueno, para concluir, ¿no? esta primera parte, ¿no? O sea, tenemos una reacción extrainstitucional, o sea, por eso surgen los grupos, ¿no? Por eso hay Sí. movimientos de resistencia, por eso hay movimiento del Amazonas. Y esto también trasciende a otras cosas. Por ejemplo, la emergencia del proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un ajuste de cuentas contra 70 años de corrupción. O sea, vamos a hacerlo claro, no era un partido, es un movimiento, no es un programa de gobierno, es una serie Claro. de ideas, pero ¿qué fue lo que ocasionó que 40 millones de personas votáramos por él? Pues vamos a ajustar cuentas con Salinas, vamos a ajustar cuentas con Peña, etcétera. Ya Lo- estuvo, ya estuvo. ¿no? Perdón. Ya- no, me refiero, ya estuvo. Cállate, por favor, cállate. No, Miguel, Ah, ya estuvo de esa Ah, sí, situación. ya basta, ¿no? Por eso votamos en ese sentido. Claro. Porque hay un punto donde hay que decir basta. Por ¿no? supuesto. Pero, y esto trasciende, por ejemplo, con Duterte en Filipinas, ¿no? O sea, Claro. vamos a matar, o sea, Claro. vamos a asesinar como en el viejo oeste porque estamos Claro, hartos. claro. Y a partir de ahí, digamos que esas tres señales son las que nos pueden llevar a las tendencias que, insisto, agradeciéndole al doctor Carlos, podemos darle esa connotación positiva en esta siguiente parte de Claro, la en esa expectativa que participación. tenemos todos, ¿no? Porque si no hay una utopía que perseguir, entonces, ¿para qué? Es la Entonces, ¿para crisis, qué? la falta de alternativas. Vamos con Felipe, si me hacen favor. Vamos con tus tres señales, por favor, Felipe, de tema. Sí, bueno, la primera señal es el desarrollo explosivo de las tecnologías de la comunicación y computación, tal como lo señaló Carlos. Sí. Y esto tiene su origen pues en el programa espacial de los Estados Unidos, donde se vieron la necesidad de hacer o de desarrollar la microelectrónica que permitió que actualmente pues hubiera celulares y además pues chips de alto rendimiento, al grado de que ya todos nuestros niños y jóvenes pueden manejar estos dispositivos mucho mejor que los adultos. De cualquiera de, bueno, de cualquiera de nosotros. Sí. De aquí para allá se me hace que ya son más nativos digitales, Sí. pero tú y yo. Por otra parte, este desarrollo de la tecnología ha traído como consecuencia muchos productos y enfoques muy novedosos, y uno de ellos es la industria 4.0, que ahora ha sido introducida por Alemania, seguida por otros países europeos, Así es. y ahora estamos en México luchando por implantarla. Yo creo que si estamos aquí en el Centro de Diseño Industrial y abriendo lugar para los nuevos especialistas, pues la enseñanza y la capacitación en Industria 4.0 debe ser imprescindible dentro Claro. de los programas actuales de estudio. Ineludible. Esta Industria 4.0 pues es la digitalización Ujú. de todos los sistemas físicos y procesos de
una planta industrial, y entonces aquí está implicada pues la robótica, la Ok. simulación, Claro. el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la Ajá. realidad virtual y la realidad aumentada también, Sí. y además todos interconectados Ajá. y entramados en un complejo digital. Claro, Yo creo que esta tendencia es sumamente importante de tomarla en cuenta, claro. porque de hecho hay instituciones aquí en México, y el Politécnico sería una de ellas, Sí. donde han prestado atención a estas innovaciones, y entonces necesitamos capacitar adecuadamente también a nuestros alumnos de la UNAM para que puedan pues estar a la altura Claro. de otros profesionistas aquí dentro de México. Entrarle con todo. Y Sí. entonces vamos en el desarrollo explosivo de la tecnología, ¿Sí? el enfoque en la revolución industrial 4.0. Sí. Ahora este enfoque en la Y, revolución industrial ajá, 4.0 pues también lleva de la mano un enfoque en la producción ágil. sí, La producción ágil pues es una forma de producción que sigue una sistematización muy rigurosa, pero permite que las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de nuestra industria, puedan llegar fácilmente por este camino hacia una versión, digamos, primitiva de la industria 4.0, pero estableciendo tanto procesos adecuados en la propia industria como elevando la calidad de los productos. Y esto es muy importante porque tenemos, por ejemplo, a China como un componente muy importante, inclusive a nivel mundial, sobre productos muy novedosos. En cualquier momento podemos encontrar muchos dispositivos de alto impacto en el consumo popular y que sin embargo pues aquí no se producen y se podrían producir fácilmente con la producción ágil, ujú, que en términos ingleses se llama lean production. ajá, ok, Pero no solo eso, sino también hay un aprendizaje ágil, ujú, y en favor de este aprendizaje ágil, que puede ser el aprendizaje basado en problemas, ajá, introducido precisamente a los posgrados en diseño industrial, con aprendizaje ágil, pues puede simplificar mucho la tarea tan complicada de mejorar el aprendizaje, ajá, tanto en contenidos como en calidad, claro, respecto a las tareas que tienen que desempeñar. claro, ok. Y que es, bueno, parte del desafío por el que estamos reunidos todos en los foros estos días, ¿no? A ver cómo hacemos para replantearnos esos espacios de aprendizaje y que nos permitan mantenernos en el ritmo que la cosa va, que no va despacito. Muchas gracias, Felipe. Juancho, ¿nos haces favor? ¿Vas con tus señales? Mira, cuando Adolfo me invita a que venga a sentarme aquí a conversar con ustedes y que desde mi punto de vista como diseñador, yo realmente estaba un poco extrañado porque estoy acostumbrado a, tal vez a hablar sobre mi tema fuerte del diseño industrial. Ajá, Pero ahora pensar desde un punto de vista más holístico, considerando las palabras de todos los que están aquí conmigo sentados y también con todas las personas con las que he podido conversar durante todos estos días, realmente me ha hecho una reflexión muy bonita. Incluso mi padre me dice, mira Juan, tú vas a una universidad que es de un pensamiento izquierdista muy interesante. Y me ha encantado estar aquí y se lo he dicho a Adolfo y a muchos de todos ustedes, en que estoy sorprendido con esta universidad porque mantiene aún en vida, mantiene vívido este pensamiento, digamos, social, de responsabilidad, filosófico,
de izquierda, porque realmente en América Latina sí se ha perdido. Y eso me ha hecho reflexionar y ver, ok, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy yo meditando? ¿Cómo estoy viendo ahora América Latina en función a lo que ahora UNAM está haciendo? Y lo he repetido varias veces, me siento que la UNAM tiene, y México en general, que es algo que se lo repetí a los profesores, wow, ustedes tienen aquí una oportunidad para levantar la bandera y levantar los ánimos en América Latina, especialmente en el área de diseño industrial, decir, hey, nosotros tenemos nuestra visión, nuestros propios ojos, nuestra propia alma, tenemos que separarnos de esos modelos, que son unos modelos europeos, que están muy bien para Europa, pero tenemos que crear nuestros propios modelos, tenemos que tener la capacidad, y es que tenemos la capacidad, carajo. Claro, Entonces, voltear a nosotros mismos y claro, abrir el panorama, ¿no? Y yo me sentía que estaba solo, cuando Ajá. estaba metido por allá lejos, por China no, Chile, Perú. Ok. Era interesante ver toda la dinámica industrial, la dinámica del diseño, y en oportunidades me llegué a sentir solo, Ajá. pero estando aquí ya no me siento solo. Me da mucho gusto. Es una cuestión Oye, bien- esa es una señal importante, porque Sí. entonces sí estamos generando comunidad y estamos haciendo colectivo para los temas que no son importantes, ¿no? Sí, En el ese presente, aspecto. no allá atrás, Y de entrada en el correcto. aquí y en la hora para... Y lo he sentido de los mexicanos, sí. Ok. No solo lo he sentido de la UNAM, lo he sentido de todos los profesores que han venido a esta reunión que ha sido Sí. de la reunión de universitarios, de profesores, representantes académicos. Y lo he visto, me ha encantado cómo ellos han buscado en sus diferencias crear un solo objetivo, una sola visión en función a México hacia Ajá. el diseño industrial. Entonces, curiosamente, uno de mis puntos es la educación. Ok. Eso es uno de mis primeros puntos que hablo sobre la educación. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Sí. Entonces, como la primer señal que que nos estás compartiendo es esta educación. resonancia. Sí, ¿Cómo la está resonancia de la resonancia educación. en la educación? Ok. Sí, la educación y el ser. Me A ha ver. dado algo que me ha pasado a mí en las aulas de clase, cuando estoy con los estudiantes. Por algún motivo, por alguna razón, he terminado teniendo que hablarles de filosofía. Ok. Es decir, hay también un vacío, no solo en el aspecto de la educación, sino en la filosofía, en el pensamiento crítico, en el pensamiento ético. Veo que hay un vacío también en eso. Entonces, esa es una visión combinada de educación y pensamiento crítico, ético, el razonamiento. Siento que América Latina está como dormida, y ahora estoy dándome cuenta viendo que, wow, qué bueno que hay un país que se está pensando, está razonando, y las universidades en México están buscando, sí, el mensaje no se ha perdido. Entonces, ahí yo veo que hay un vacío, y justo hoy en la mañana la ponencia de hoy fue fantástica, las palabras, porque veo que no es solamente es el equipo de diseño industrial, sino que hay diferentes campos de conocimiento dentro de México, dentro de la UNAM, que Ajá. están viendo hacia eso y lo están señalando y lo están hablando. Ok. Otro punto que he visto es la inteligencia artificial, que efectivamente es algo que vamos a ir conversándolo aquí entre todos, porque yo veo que hay expertos en este campo, Sí, sí. tanto de sociología, humanística, informática, especialistas en campos de la ingeniería técnica aplicada. Ajá. Y otro que es un campo que estoy experimentando ahorita en mis 2 últimos años como profesor. Yo soy profesor de bioingeniería. Eso también cambió mi visión del mundo, porque ahora veo que la bioingeniería va a influir profundamente en el cambio del ser humano. Uno es en todos los sistemas sintéticos, que nos, digamos, va a patrocinar, va a permitir que no solamente el ser humano en la educación evolucione, sino que ya su sistema, biológico también evolucione. Y eso no podemos dejarlo aparte, porque ahora estamos entrando al biodiseño. Entonces tenemos que prepararnos a lo que viene ahora, que es un reto para el diseñador industrial, que es el diseño sintético. Ajá. Esos son los 3 puntos que he estado observando. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces. ¿Sabes qué? Espérame, antes de pasar, Juancho. Podemos abundar un poquito en lo del diseño sintético. Sí, Me hablas de la bioingeniería y bueno, lo que a mí me viene a la cabeza es desde poder hacer orejas hasta poder tener piernas para quien no camina. ¿Qué más? mira, Esta visión
¿Sabes? El hombre biónico, ¿no? Sí. ¿Qué viene con el Miren, diseño sintético? lo que he estado, desde que estoy en el campo de la bioingeniería, una de las cosas, y aquí es bien importante, la visión de México, la visión de la UNAM sobre la inclusión, la parte social. La bioingeniería puede también generar, ¿cómo no? Como efecto, desarrollar la humanidad, pero también nos puede separar. Porque los países que tengan acceso a capitales de inversión podrán desarrollar productos sintéticos que podrán mejorar a esos seres humanos, a esas personas, y definitivamente rezagar a otros países que no tengan el poder económico para acceder a esas tecnologías. Entonces, ahí hay que ver eso. Eso es algo que yo no lo veo. Por ahora, en este momento no hay mucha información. Pero yo que estoy ahora en este campo y viéndolo desde este punto de vista y leyendo sobre esto, yo me digo, ok, qué increíble. Entonces, los países desarrollados han desarrollado una industria interesante digital. Los países desarrollados han desarrollado modelos de educación que pareciera ser mucho mejores. Pero ahora estamos viendo que el campo de la inteligencia artificial, ahora los países en desarrollo que tienen función económica para desarrollarlo van a acceder a la inteligencia artificial que los países que no tienen eso. Y ahora nos encontramos con la bioingeniería, que es el modelamiento sintético del ser humano para mejorarlo, entonces también vamos a quedar rezagados. Claro. Y volvemos a algo que se conversó ayer también, los incluidos y los excluidos. Sí. ¿No? Donde hay un libro muy viejo que se llama La humanidad en la encrucijada, que planteaba que un día lo que se iba a hacer con África era matarlos a todos, dejarlos a que se volvieran abono, y una vez que estuviera otra vez habitable el continente, los ricos de aquí se iban a ir a vivir para allá, ¿no? ¿Cuál? Parece que ese es el caso extremo al que podríamos estar llegando. Sí. Muchas gracias, Juancho. Vamos a pasar ahora sí a las tendencias. La idea aquí en las tendencias es, vámonos más flojitos, como ustedes quieran ir participando, ahí se pelean el micrófono. Tú ya no lo vas a soltar, Carlos, haces bien. Y yo quisiera encuadrar esta parte de las tendencias en algo que se ha venido mencionando reiteradamente, que es un pensamiento crítico y ético, y que viene también de la conversación que nos hizo favor de hacer Alexander, con la conferencia que presentó Alexander Pomposo, con relación a la ética, la responsabilidad y la dignidad humana. Si nuestro tema tiene que ver con la sacralidad, esas son cosas que no podemos eludir, ¿no? Si es sacro, tiene que ser ético y tiene que estar a favor de la vida, ¿no? Entiendo. Igual estoy equivocada y ustedes me dicen, pero ¿quién las trae? ¿Quieres empezar tú con las tendencias, Carlos? Sí. Bueno, relacionado con la ética, si nos vamos primero hacia el pasado, normalmente pues eran precisamente las religiones las que imponían la ética, ¿no? Que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal. Y pues ya con distintas historias trataban de reforzar los comportamientos deseables para una sociedad. De hecho, se tenía la teoría que para que las civilizaciones fueran de cierto tamaño se necesitaban una religión moralizadora para que pudiera mediar entre los conflictos que se puedan dar en poblaciones, no sé, más de 500,000 de habitantes. Claro. Y justamente historiadores en un proyecto multinacional que lo pueden encontrar en la dirección Seshat, que es la diosa egipcia de la historia, pues empezaron a juntar datos, a procesarlos y al analizar con métodos computacionales estas grandes cantidades de datos sobre civilizaciones antiguas, encontraron que es al revés. Primero surgieron en distintos tiempos y en distintas partes del mundo civilizaciones grandes y después de esas civilizaciones, más o menos 500 años después, desarrollaron religiones con dioses moralizadores. Claro. Entonces, pues bueno, esa es la historia, ¿no? Cuando, digamos, hace algunos siglos, pues el pensamiento trata de independizarse un poco de la religión y ser más racional, pues un poco se deja la ética de lado, un poco no tanto, y pues todavía se ha querido pues basar en la razón pues la ética, ¿no? Y pues podríamos decir que las leyes, derechos humanos y demás, pues tratan de ocupar ese lugar para restringir y mediar los comportamientos que pues son deseables para un buen funcionamiento social e individual. Y pues un poco las tendencias hacia futuro es que cada vez más estamos dejando
las decisiones en manos de nuestras computadoras. Entonces, por ejemplo, son algoritmos de Amazon los que nos sugieren qué leer, algoritmos de Netflix qué película o serie ver, Claro. algoritmos de Tinder que nos dicen con quién salir. Entonces, Claro. según me cuentan, ¿no? O con quién quedarse. Sí. Sí. Entonces, cada vez más dependemos de nuestra tecnología. Entonces, otro ejemplo es con los navegadores. Perdón, una pregunta. Es que tengo la impresión que nos va haciendo una visión de túnel, además. Porque entonces Sí, veo cada no. vez más lo que Sí. más se parece a mí Sí, y menos a la otra edad. pues se está estandarizando, y también algo que se ha notado mucho en redes sociales es que se hacen estas cámaras de eco, Ajá, donde yo solo me relaciono con los que piensan como yo. como yo Claro. y no pongo atención en los demás. Entonces, por un lado se hace cierta homogeneización y por otro lado también pues no hay interacciones, lo cual evita el diálogo y que pues se lleguen a acuerdos que muchas veces son importantes. Claro. Otro ejemplo de aplicaciones, por ejemplo, los navegadores como Google Maps o Waze, pues digamos los usamos, confiamos en ellos, Ajá. nos mandan por terracería o por barrios bravos. Ellos no saben que por Sí. donde estás pasando matan gratis. Sí. Ellos no lo Y, saben. Sí. y aún así, como si fuera una pareja infiel, les Claro. creemos que nunca lo van a hacer y volvemos a confiar en ellos. Todas las veces. ¿Por qué? Porque nos dan superpoderes. Claro. Digamos, las capacidades que nos dan no las tenemos sin esa tecnología. Entonces, cada vez nos volvemos más dependientes en nuestra tecnología, pero al mismo tiempo gustosos, damos esa, digamos, no ejercemos esa libertad porque recibimos mucho a cambio. Claro, hay un nivel como hasta de pérdida a nivel de tu percepción y tu intuición, Sí, ¿no? Lo que antes resolvíamos, hoy depende del teléfono. Pues, y si se acaba la batería, ¿cómo sí. voy a llegar a tu casa? ¿No? entonces, por ejemplo, Vas Miguel o va Juancho, perdón, ¿eh? Pues sí, acaba Carlos y nada más Sí. quiero saber quién sigue porque ya Sí. teníamos mano levantada ya. por ejemplo, Sí. cada vez es más común que no te dan la dirección, sino que te dan las coordenadas en GPS. Claro, Y si se me acaba la pila o me roban el teléfono o se me cae, pues Claro. ya no llegué. a ningún lado. Sí, y también esto nos lleva a la pregunta de, pues, ¿qué somos, no? Porque está la teoría de la mente extendida, Sí. propuesta por Andy Clark y David Chalmers en Ajá. los 90s, y pues dice que nuestra tecnología puede verse como extensiones de nuestra mente. Ajá. Entonces, genéticamente no somos muy distintos de nuestros ancestros paleolíticos, Ujú. pero pues son los libros, los teléfonos, las computadoras, Wikipedia y demás que nos hacen inteligentes. Ajá. Pero entonces, ¿dónde está la frontera de mi yo con el resto? Claro. Entonces, al hacernos cada vez más dependientes de la tecnología, de la cultura, pues sí, tenemos más capacidades, pero también la frontera de mi yo con los otros se disuelve. Así es. Y en principio eso debería de llevar a un incremento de empatía, pero en la práctica no lo percibo. ¿No? Lo que lleva es angustia y ansiedad Sí. y una disolución del ser ahí Sí. rarísima. Sí. Miguel, ¿querías participar con algo? Sí, yo quisiera regresar un poquito, hablar sobre sacralidad y complejidad. Y a partir sí. de ahí empezar a preguntarme qué es lo sagrado, ¿no? ¿De dónde viene? Sí. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo éticamente, o mejor dicho, lo moralmente, Ok. digamos, favorable? Y eso lo dicta la razón. Ujú. Pero ¿qué razón? La razón de Descartes, pienso, luego existo. Claro. Entonces, a partir de ahí se construye lo que se denomina la racionalidad occidental. El pensamiento científico viene de ahí, Claro. la filosofía viene de Claro. ahí, digamos, el corazón de Europa hegeliano, Claro. ¿no? Y- Eso se llama modernidad. Así es. Pero lo que se olvida es que la modernidad tiene una cara oscura, tiene un lado constitutivo que se denomina colonialidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo estoy diciendo es que no puede existir un pensamiento moderno si no se respalda en un pensamiento colonial. Ajá. Entonces, el discurso del método es de 1614. Claro. La conquista de América es como 1520 y tantos, 1521, 24, 25, no importa. Por ahí. Lo que nos dicen en la escuela es pienso, luego existo. Lo que yo digo es se olvidó decir conquisto, luego existo. Ajá. Ajá. Entonces, en medida de ese metarrelato que construyó la historia, o sea, Ajá. a partir de ahí Europa se apropia de la historia. La historia es lineal, aquí
Aquí en China, en Sudáfrica, se enseña lo mismo, prehistoria, antigüedad, época clásica, modernidad, contemporaneidad, ¿no? Ajá, ajá. Y la historia se reduce a la lucha de los estados por eso. Entonces, para Claro. irme más rápido, Claro. a partir de ahí, ese pensamiento hegemónico lo que hace es dejar de lado otras éticas, otras morales, otra forma de ver la vida. Entonces, lo moral, lo ético es lo racional tiene que ver con la productividad. Entonces, desde mi trinchera, yo te digo que los productos de la modernidad son el derecho moderno y el Estado. Y a partir de ahí, las ciencias, el discurso del conocimiento está dirigido para reproducir, ser más productivos, ser más competitivos. Lo racional es reinvertir mi ganancia para Claro. seguir. Y Claro. de repente llego a un punto posmoderno en donde llego con un wikruta o llego con un indígena del Amazonas, decirle lo racional es que convirtamos este árbol en madera preciosa para un departamento en Río, Claro. y tú lo vendas y Claro. después te compres un taxi para que del aeropuerto al hotel te estés dando esos servicios, Así ¿no? es. Pareciera Entonces, que estamos dejando de razonar. por supuesto. Entonces, a partir de ahí, y ya con esto acabo esta intervención, Sí. lo relaciono con, digamos que la cátedra, la erudita cátedra del doctor Pomposo, en el Sí. cual hay esta distinción entre sujeto-objeto, cultura-naturaleza. Es un determinismo reduccionista. Reduces la complejidad, Ajá. pero fuiste más allá. ¿Por qué? Porque de esa dualidad, con la colonialidad, ahora tienes bárbaro civilizado, hombre-mujer, ignorante Claro. culto, Claro. religioso pagano, Claro. bueno malo. Y entonces con esa dualidad, en el conocimiento científico, la ciencia es el conocimiento superior, todo lo demás es superstición, todo lo demás es caricatura, todo lo demás no sirve. Entonces es por eso que yo a mis alumnos les enseño el contrato social, el estado de naturaleza, porque es lo válido. Claro. Y entonces cuando yo llego con un diploma del otro lado del Atlántico, pásele doctor, y si me habla en francés, Por por supuesto. favor, ¿no? S'il vous plaît, Hemos monsieur. perdido la capacidad de imaginar. Por supuesto. Claro. Y el problema es que digo, ok, eso es, lo dejamos ahí, pero ese paradigma está en crisis. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la noción eurocéntrica y posteriormente estadounidense, ¿qué nos puede enseñar? Ya no puede enseñarle nada al mundo. O sea, la gente se está hundiendo, se está ahogando en el Mediterráneo. O sea, Claro. digamos que el sur llegó al norte. Claro. Sí, la pobreza está en Estados Unidos también. Entonces, ahora Europa y Estados Unidos se encerraron en sí mismos, no le enseñan nada al mundo, pero tampoco pueden aprender nada del mundo. No están dispuestos. I'm myself, así, Ajá. yo me hago yo mismo. Exactamente. Claro. Entonces, ante este paradigma en crisis, ahí está el optimismo que comenzaba al principio. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que hacer una sociología de las ausencias, de todo lo que no hubo, de Ajá. todo ese desperdicio cognitivo que se encerró en las torres de marfil europeas y estadounidenses, dejaron de fuera muchas cosas. Claro. Lo más importante, una cosmovisión. Claro. ¿Cómo, o sea, para mí, y ya con esto termino, si tenemos una esperanza de sacar adelante este problema ambiental, es retomando filosofías indígenas sobre el cuidado de la tierra, Por supuesto. ¿no? Y Por entonces ya supuesto. con esto, por ejemplo, tomamos la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano de Francia, 1789, trabajo, vida, propiedad, constitución. En esa misma época, del otro lado del Atlántico, si uno es negro y se escapaba de la esclavitud, era perseguido por perros, era desmembrado en donde uno se la encontraba, es decir, Claro. donde te veía, te mataba. Entonces, Claro. esa es nuestra racionalidad. Claro, no tenías calidad de persona. Exactamente, ¿no? Entonces, y la ciencia, el punto de partida de todo era lo que nos iba a salvar. Bueno, yo les digo que el fracaso de la física fue Nagasaki y Hiroshima, ¿sí? por supuesto. Así de llano y simple, o sea, lo hiciste supuesto. muy bien, lograste matar Claro, 500,000 de claro. personas en 2 minutos, te Claro, felicito. claro. Esa es tu racionalidad, Claro. ¿no? Ese es el problema que tenemos que trabajar de aquí al 2050, ¿no? Claro, y donde nos encontramos en un momento que después de siglos, estas culturas se vuelven una necesidad y vienen empujando con todo, ¿no? Ahí hay una fuerza que ya estaba subyacente y que viene con todo. Por favor, Juancho. Yo siento que tú haces siempre una introducción de lo que yo voy a decir. Muy bueno, ¿Qué pasó, Juancho? muy bueno. Tu micro para que te escuchemos bien. Por favor. Vale. Me escuchan bien, ¿verdad? Ahí ya. Perfecto. Una de las cuestiones como profesor universitario en el campo de la ingeniería, yo digamos que creí, oye, voy a darle clase a ingenieros, ellos van a ser muy razonables. Pues me he dado cuenta que no, es lo mismo que pasa cuando estudié diseño industrial, pasa con los ingenieros también. Así, el problema no son los estudiantes, pero tampoco el problema no somos nosotros los profesores. Y justo el problema es lo que menciona Miguel, que es razonar.
no estamos aprendiendo a razonar y no razonamos adecuadamente los problemas. Ahora, esta cuestión, que es lo que he hablado con Adolfo durante muchas horas por teléfono, que ha sido este tema sobre la educación. Por eso yo comienzo como tendencia la educación y sé que es la punta, es curioso, la educación es la punta del iceberg, pero también es la base del iceberg. Así, todo pasa a través de la educación. La educación es que prácticamente es lo que nos modela a nosotros con el pensamiento crítico, ese pensamiento que nos lleva a fomentar ideas, digamos, de tipo éticas, y sin esos matices de blanco o negro, sino realmente ver ese, digamos, todos esos matices de colores, Claro. que es lo que yo he venido haciendo como diseñador. Así, yo me voy a las escuelas de ingeniería porque encuentro que en el diseño industrial hay cosas que faltan, Sí. y en las escuelas de ingeniería las encuentro. Pero no fue solo las escuelas de ingeniería, después también me doy cuenta, y una de las cosas que comparto allá abajo en el sótano de las barracas de aquí del local, no son las barracas tampoco, ¿no? Pero las barracas intelectuales allá abajo, Ajá. ahora las estamos poniendo aquí en la palestra, es que tuve que comenzar a estudiar filosofía. Claro. Sí, me di cuenta que el arte de razonar no es solamente manejar tecnologías, no, así. Cuando entendí que la tecnología era la herramienta, el medio para acceder a un razonamiento, comenzó a cambiar mi mundo. Pero cuando creí que la tecnología era el fin para realmente solucionar problemas, ahí estaba equivocado. Eso fue una de las cuestiones que me encontré cuando yo me gradué como diseñador industrial. Yo digo, ¿qué carajo es lo que voy a hacer? Así, ¿qué hago con todos estos conocimientos? Entonces tuve que nuevamente reaprender, y reaprender era aprender a razonar adecuadamente los problemas. Claro. Y justo encuentro que hay vacíos en la educación, y efectivamente si no resolvemos el problema de las formas en cómo nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes y nosotros mismos a aprender a razonar adecuadamente, entonces no vamos a resolver nada, no estamos resolviendo absolutamente nada. Entonces por eso, digamos, me enfoco mucho en este tema de la educación, del diseño, de la educación, de la ingeniería y sobre todo del racionamiento. Así, Claro. creo que si queremos diferenciarnos de los modelos europeos, de los modelos gringos, que efectivamente ellos ya han llegado hasta un límite. Es más, yo digo, estoy agradecido por lo que nos dio Europa y nos dio Estados Unidos, porque hay que agradecer que su trabajo de intelecto, su investigación, ha hecho que el mundo moderno acceda a muchas cosas tecnológicas muy bonitas, y es darle el honor a quien llegó primero. Ahora, gracias, pero yo también tengo la posibilidad de hacerlo, me lo has demostrado. ¿Cómo me lo has demostrado? Que tú no lo has podido hacer. Entonces, lo que tú no pudiste hacer, que ahora sí lo veo yo quiero hacerlo. Ajá. Entonces, esa es nuestra oportunidad de hacer Claro. esto, que es presentar estos nuevos modelos éticos del razonamiento. Claro. Que justo es una de las cuestiones que se plantea. Para eso estamos aquí. Claro, que desde esta lógica que mencionaba Miguel, se está desbaratando, se está rompiendo un paradigma y nos lleva a buscar nuevas convenciones para poder trabajar, y que desde el ámbito de la educación, yo creo que lo primero que tendría que plantearnos es que el alumno es persona Mira, y que el maestro es otro ente aprendiendo en esa relación. Sí, ¿no? sí. Cuando Y el que aprendemos profesor deja de todos de aprender, todos, ¿no? cuando el profesor deja de aprender, deja de ser profesor. Claro, claro. Entonces, aquí viene algo. La responsabilidad del profesor es tan grande como la del estudiante, porque Claro. el profesor, indiscutiblemente aprendemos nuestros estudiantes, pero no podemos dejar de aprender. Así. Yo Claro. cuando me gradué y comencé a trabajar en esta propuesta metodológica de racionamiento del diseño, Sí. yo le decía a Adolfo, coño, chamo, pana, yo no sé qué pasa, pero es que esta vaina es como que nunca termina, pareciera que nunca va a terminar. Y dale, porque cada vez aparecieran cosas nuevas, novedosas en el conocimiento del diseño. Claro. Para finiquitar, para aquí con el profesor también, que comparte con nosotros, queremos que también esté aquí con nosotros, porque estamos aquí todos. Sí. Cuando estuve en Europa, y fue una empresa de diseño que se llama Ital Design, hablando con el jefe de prototipos de ellos, él me dice que Yuyaro, yo le pregunto a él, ¿cuál es la diferencia de nosotros los latinoamericanos Ajá. con respecto al diseñador europeo? Y él me dice, ¿sabes qué? Yo le hice esa pregunta al maestro Giorgetto Yuyaro, y me respondió lo siguiente, es que el latinoamericano no está contaminado de tendencias. Ok, claro. ¿Sabes qué? Me recordaste una frase que yo aplico mucho en la vida, que dice que todos somos padres de todos y todos somos hijos de todos. En esa lógica, todos somos un aprendiz de todos, ¿no? Siempre hay cosas que aprender. Felipe, tú querías agregar algo a esta cuestión de las tendencias.
Cuéntame, que ya me habías dicho, voy. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la crítica que ha hecho el compañero de Tlaxcala. Tiene toda la razón. Lo que dice Miguel, sí. Sí, sí, Ajá. sí, sobre el colonialismo que se ha perpetuado a través de las potencias centrales, pero yo quisiera advertir que hay un nuevo enfoque de democracia participativa, donde, por ejemplo, se da mucha preeminencia a las culturas locales de los pueblos originarios, Ajá. tratando de conservar desde su lenguaje todos sus ritos, sus creencias, Sí. su asociación colaborativa, Ok. que desprecia evidentemente el individualismo, sino está el tequio, está las labores comunitarias, Claro. está además el diagnóstico de los propios problemas sin necesidad que vengan del Fondo Monetario a decir que este es tu problema y arréglalo primero. Claro. Entonces, ese enfoque… Sí, pero además es, arréglalo primero, yo te digo cómo lo arreglas, en qué vas a invertir la lana, te voy a supervisar, Sí. y luego, si no se arregló, es tu bronca porque eres Claro. bien bobo, man, Sí. ¿no? Encima. Pero entonces, bueno, dentro de este enfoque encontramos varios ejemplos en la transformación 4T. Sí. El uno es, por ejemplo, la construcción de carreteras rurales Ajá. con mano de obra y no con compañías, de tal manera que inclusive las carreteras se hacen en Oaxaca con concreto, con máquinas revolvedoras, no se necesita la intervención de maquinaria ni de claro, compañías, claro. ni de nada, y entonces hay recursos disponibles para eso, y no solo eso, sino, por ejemplo, en Oaxaca, pues hay muchas comunidades cuya niñez está orientada a la música, Sí. hay bandas de música, Sí, cómo no. y ahora van a ser apoyadas directamente por la 4T, de tal manera de comprarles instrumentos a todos ellos, y esta forma de no solo de conservar, sino fomentar las culturas locales y participativas y ganar respeto para los pueblos originarios, lo cual se empieza a notar ya, pues sería una solución precisamente para oponerse a las determinaciones de las potencias centrales. Claro. Inclusive, Sí. pues hay un resurgimiento de la izquierda en Latinoamérica según las últimas votaciones en Ajá. Bolivia, en Argentina, Argentina, sí. donde ya pues el desprecio al neocolonialismo ya se ha fomentado entre toda la población. Una muestra perfecta es los levantamientos en Chile, Claro. que van a dar al traste con el régimen neoliberal. Ajá. Y entonces, pues todo esto no es precisamente una esperanza para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos originarios del continente, Claro. para poder resolver no solamente sus problemas en forma participativa Claro. y contribuyendo todos, sino además cambiar el modelo de desarrollo para algo más democrático y general. Claro, de abajo para arriba y respetando la cultura Sí. del otro, sí. Carlos. Bueno, es muy interesante lo que menciona Miguel sobre los problemas del racionalismo, aunque yo los rastrearía pues, desde el platonismo. Sí. Y podemos decir que es el problema con la idea de que solo hay una verdad
y absoluta y todas las demás están equivocadas, ¿no? Entonces, cada vez es más claro que, pues hasta en las matemáticas, que no hay solo una verdad, sino que depende del contexto, depende de la experiencia, y lo que estamos haciendo es tratar de encontrar cómo distintas verdades pueden ser compatibles, porque, digamos, una postura posmoderna sería, pues todo se vale, pero pues nos tenemos que poner de acuerdo a final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? Y también la tolerancia es deseable, pero tiene dos caras, porque una cosa es simplemente decir, ok, te acepto como eres, pero no te pongo atención y no te escucho. Claro. Otra cosa es, sí te escucho como eres y voy a tratar de entender tu punto de vista. Y en este sentido, creo que muchos de los problemas que luego se simplifican hacia una tecnología, digamos, el caso de la bomba atómica pues se ha usado mucho, ¿no? Ajá. Pues es claro que no es el problema de la física nuclear, sino del uso que se haga del conocimiento de la física Claro, nuclear. claro. Entonces, lo mismo aplica para todas las tecnologías que estamos desarrollando en estos momentos, y pues eso obviamente tiene que ver con la ética con la que vayamos a usar esa tecnología. Y la pregunta de si esta tecnología va a ser emancipadora o esclavizante, si va a ser equitativa o va a ser privilegiadora, pues depende precisamente del uso que le demos a esa tecnología. Y, digamos, yo creo que relacionándolo con lo que mencionaba Juan sobre la educación, mientras haya un mayor conocimiento en mayor número de personas, pues este cuento de que pues las cosas son de cierta manera dictada por la gente en el poder, pues ya no es sostenible. Entonces, Claro. Todavía no podríamos decir, o sea, todavía no hay una alternativa que veamos que ya es consistente, pero estamos viendo cómo, digamos, con las crisis que hay en Estados Unidos, en el Reino Unido con Brexit, podríamos decir que también la transformación que estamos viviendo en este país, pues es un cambio, pero no se ve muy bien hacia dónde ir. Hay muchas divisiones sociales y, digamos, lo que yo esperaría es que de aquí, por lo menos de aquí a 2050, encontremos una organización un poco más estable, porque ahorita como estamos teniendo tanta innovación, tantos cambios, pues las estructuras sociales que nos habían servido más o menos hasta fines del siglo XX, pues ya vemos que no son buenas. Hay mucha crítica hacia la democracia, pero el problema es que no tenemos un mejor juego. Entonces, espero que para 2050 ya hayamos encontrado una mejor alternativa. Y que en esto que mencionas de la alternativa, que sea la alternativa de las alternativas, ¿no? Que ahí tú tenías una tendencia planteada, Miguel, cuéntame. Exactamente, digo, voy a tratar de sintetizar todo porque, digo, estoy muy a gusto aquí, yo introduzco a Juan, pero también Carlos me introduce a mí en una serie de pensamientos. Claro, es un círculo y después… Está buenísimo. Bueno, complementa, por supuesto. Está buenísimo, Entonces, para ir un poquito más ágil, voy a empezar, digamos, ya dimos las señales, voy a mencionar dos tendencias. Miren, la comprensión del mundo es mucho más amplia y diversificada que la comprensión occidental del mundo. Así es. Primero. Y en el mundo no faltan alternativas, lo que falta es un pensamiento alternativo de alternativas. Tenemos que pensar alternativas y es ahí donde está el diseño, es ahí donde está el reto de todos y todas desde nuestras diferentes trincheras, que incluso ya no deberían ser trincheras. Escuchando al doctor Pomposo tendremos que hablar de la transdisciplinariedad. O sea, yo tendría que inmiscuirme, informarme de lo que el diseño puede hacer para romper este esquema monotético y yo también colaborar. Claro. ¿Y por qué? Porque la racionalidad moderna, es decir, el origen de la complejidad es la crítica al determinismo newtoniano, al dualismo cartesiano, es un pensamiento abismal. Es un pensamiento abismal que genera líneas, de este lado de la línea, del otro lado de la línea. De este lado de la línea eres científico, eres racional, del otro lado de la línea eres un ignorante, no tienes un método, en el mejor de los casos eres ideólogo. Y si lo que me sirve, lo que dices me sirve, entonces me lo apropio como un diseño indígena, por ejemplo, que pueda vender en París. Claro. Entonces, este pensamiento abismal también se traduce, por ejemplo, en términos de feminismo, hombre-mujer, bárbaro civilizado, indio no indio, blanco
no blanco. Y a partir de ahí se genera, digamos, esta racionalidad moderna es una racionalidad indolente, es retomando al propio Leibniz, en el que dice, si el porvenir es necesario, lo que debe suceder, sucederá, hágase lo que se quiera. Quiere decir que hay un plan universal de la racionalidad occidental. Quiere decir que desde un particularismo europeo, estadounidense, yo genero una teoría universalista que abarca todo el mundo en todo tiempo. Entonces, si la transición a la democracia en México falló, no fueron por las olas democratizadoras, no fueron por los modelos, fue por nuestra propia incompetencia de no poder adaptar esto. Entonces, con esto para irnos un poquito más rápido y no manipular, acaparar el micrófono, ese pensamiento abismal está en crisis. Ese pensamiento abismal tiene preguntas muy fuertes y respuestas muy débiles que no puede contestar. La era de la razón, la era del progreso, bueno, el siglo XX fue el siglo más violento de la historia. Por supuesto. O sea, no me puedes responder de una manera sólida cómo tu aparato racional terminó con holocaustos, con desastres nucleares, con desastres ecológicos, ¿no? Entonces, claro. En la medida que hay identidades que no se ven representadas, tienen que ser reprimidas, exactamente. ¿no? Y la fuerza de la violencia y la sangre es Por la única supuesto. manera de imponerlo. Y ahí digamos que estamos en esa etapa ya de vamos a salir de esto. Por ejemplo, retomando lo que comentaba el doctor, o sea, de las culturas de los pueblos originarios, incluso tenemos que romper esta noción de tutela, ¿no? De paternalismo, de nepotismo ilustrado, de ay, no sean malos con el indito, miren, ven, te invito a comer, toma un pan, ¿no? Claro, claro. Eso forma parte también de algo que el doctor señaló muy bien, que se tiene que ir rompiendo, Claro. y en este caso ya nada más para concluir, o sea, en materia de democracia participativa, esta democracia también tiene una serie de límites porque no ve más allá de lo que es la demodiversidad, es decir, sigue atrapado en patrones liberales de Inglaterra del siglo XVIII, de John Locke. Si tú eres propietario puedes votar, si no, no. ¿Sí? Claro. Y entonces no toma otro tipo de cosas como, por ejemplo, la noción de Pachamama como sujeto de derechos. O sea, Claro. se imaginan, no sé si hay aquí algún abogado perdido, pero imagínense que en la Constitución estuviera la Madre Tierra como sujeto de derechos. Yo voy a demandar al señor porque está agrediendo a la Madre Tierra. Oye, ¿y quién va a invitar a testificar a la Madre Tierra? ¿Quién le va a tomar declaración a la Madre Tierra? No seas absurdo, no se puede, no se puede desde tu concepción Claro, hegemónica. la evidencia, Ajá. ¿no? La evidencia hablará por ella. Porque ¿no? para ti la tierra se puede Claro, vender, se puede claro. acaparar, se puede rentar. Claro. Yo no puedo vender, yo no puedo acaparar porque la tierra no es mía, yo soy de la tierra. Claro, porque es un ente vivo, no puedo hacer eso con ese ente vivo, por supuesto. El reto para todas y todos es hacer una traducción interepistémica. Sí. Es decir, retomar esas nociones, esa sociología de las ausencias, Sí. hacerla emerger con una sociología de las emergencias y ahora sí incorporar ese conocimiento otro en un nivel horizontal, no Ok. de tutela, no de, ay, pobrecito, yo sé que durante 500 años te he estado esclavizado, pero ya se acabó, hermano, ¿no? Sino, Claro. sí me explico, Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí. Va por ahí. Ajá, ¿no? no, está muy bien, está muy bien. Entonces, en ese sentido, pues nuestra tarea como comunidad es buscar alternativas para las alternativas, ¿sí? Ahí está la tarea, o como diseñador, como diseñadora, un diseñador industrial, ¿cómo puedo hacer para romper este pensamiento abismal? Pensemos en una maquiladora en Juárez, ¿no? Una señora, una mujer que va de 3 de la mañana a 9 de la mañana, ¿cómo garantizar que no sea considerado un simple homo faber? ¿Cómo reconocer esa dignidad de la persona más allá de su capacidad de producción? Es revalorar al ser humano más allá de la racionalidad productiva. Así ¿no? es. O sea, porque dicen, es que el trabajo dignifica. Claro, eso dice mi patrón. Por supuesto. ¿no? O sea, por supuesto. vamos a ver Que se si- queda con la lana además, sí. Claro, no, pero si yo estoy arriesgando mi vida a las 2 de la mañana para llevarte unos cigarros porque estás en el poscopeo de la fiesta. ¿Querías trabajar o no querías trabajar? ¿no? Pues sí, O sea, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, es el romanticismo de la pobreza. Por ¿no? supuesto. Porque después yo voy a decir, yo durante 3 años estuve pedaleando, arriesgando mi vida para tener lo que tengo, nadie me regaló nada y ahora, ¡pum! Claro, ¿no? claro. Y entonces me legitimo para seguir reproduciendo este sistema. Así es, efectivamente. Juancho, ¿querías comentar algo que ya traían allá una conversación Bueno, agregada? siempre nos introducimos el uno al otro. Ajá, ok. Mira, yo
bueno, esto es algo que también pude conversar con algunos que tuve la oportunidad. Yo vengo de un país que efectivamente estuvo como disociado de la realidad latinoamericana. ¿Y por qué disociado? Porque me di cuenta cuando emigré, cuando me tocó emigrar por circunstancias más complejas sociales que me cuestionó, tengo que irme. Ajá. Esta primera experiencia que tuve fue hacia Perú. Fueron 5 años en Perú. Sí. Perú fue una madre que me recibió y fue una maestra que también me enseñó a pensar y a tener, digamos, conciencia y compasión de América Latina, porque Ajá. no la tenía. Ajá. Yo realmente pensaba esto era un pueblo y yo me voy para Europa porque esto no sirve para nada. Esto Claro, claro. era así. Pero cuando salgo de mi esfera de confort de Venezuela Ujú. y veo la realidad de América Latina desde Perú, Perú realmente me muestra una realidad muy interesante. Interesante en el sentido desde la pobreza, desde la educación, desde la pobreza económica, pero también me muestra la riqueza cultural como país milenario, Sí. me muestra su cultura culinaria. Comienzo a ver, a conocer a su gente Ajá. y que estas personas no tuvieron el acceso que tal vez nosotros tuvimos en Venezuela, que fue una educación gratuita para todos. En Venezuela los extranjeros decían, el que no quiere estudiar es porque le da la gana. Así, no era una cuestión que no podías estudiar. Ajá. Así, me veo en Perú, es que la gente no puede estudiar, Claro, porque la educación es costosísima. claro. Y ahora que voy para Chile, o estoy en Chile, pasa lo mismo. Claro, el acceso a la educación, al bienestar en general es muy caro en estos países. Es caro, entonces eso me hizo reflexionar mucho, plantearme muchas cosas como profesional, como emigrante. Un momento yo ya dejé de ser venezolano y ahora soy realmente un emigrante del mundo, sí, soy un ciudadano del mundo. Ajá. Era lo que Francisco de Miranda sentía. Yo cuando leía a Francisco de Miranda yo decía, no entiendo, ¿qué quiere decir este hombre? ¿Por qué? Sí, yo soy la Patagonia, soy México, soy el centro, soy el Caribe. Yo no entendía que cuando Francisco Miranda, pensé que era algo poético, pero lo pude entender cuando también emigré. Claro. Que es lo que quería decir y efectivamente me siento más integrado, consciente a América Latina y especialmente a su necesidad que es su base de educación. Entonces, una de las cuestiones que me animó en todos estos años, con mi padre escribimos un libro, finalmente escribimos un libro, que es un tratado que le llamamos La clave ignorada del conocimiento. Efectivamente, sí hay una clave en el proceso de educación que está siendo ignorada, que es ¿qué es el conocimiento? Okay. Curiosamente, en las universidades enseñamos conocimiento, pero no sabemos qué es el conocimiento. Claro. Bien curioso. ¿Desde qué epistemología estamos trabajando, Sí. no? Claro. Entonces, este trabajo es un trabajo de mi padre que durante 40 años estuvo investigando, pero aplicando también dentro de la universidad. Tenía miedo de que tal vez sacarlo y mostrarlo al mundo se burlaran de él. ¿Por qué? Porque la supremacía norteamericana, europea, es la que conjuga y dice por acá es que vamos, pero no me he dado cuenta que desde ese punto de vista aquí es que vamos, lo han logrado, pero ¿hasta dónde han llegado? Y nos hemos atrevido a escribir este libro que se llama La clave ignorada del conocimiento, donde presentamos una tecnología justo para el razonamiento y que te permita trabajar en diferentes áreas del conocimiento. Claro, yo no me había dado cuenta de lo que yo hice cuando estaba en la universidad, que yo estaba aprendiendo diferentes campos de conocimiento. Y cuando salgo y me comprometo con los ingenieros y con la filosofía, no me di cuenta que yo ya estaba inmiscuido en diferentes campos de conocimiento. Hoy el profesor que nos habló en la mañana, cuando él habla, claro, si tú quieres formar una mente crítica, ética, necesitas entender los otros campos de conocimiento. Claro. Y es donde me doy cuenta, oye, ¿verdad? Sí, esto es lo que me permitió ver el diseño industrial desde diferentes campos, que no estoy yo solo, sino que realmente somos un compendio de diferentes conocimientos. Y lo que él menciona es bien interesante, y la universidad el conocimiento está dividido en diferentes islas. Entonces, creo que una de las batallas más fuertes para nosotros en América Latina es vencer las sombras de las islas que tenemos dentro de la universidad. Una frase que hay en Venezuela que se utiliza mucho en la universidad es: somos las casas que vencen las sombras.
tiene sentido, es verdad, la universidad está hecho para vencer las sombras, pero las primeras sombras que vamos a tener que vencer son las divisiones internas en la universidad. Claro, es la propia. Sí, que son las nuestras propias. Es la permeabilidad, el trabajo que está haciendo Adolfo y todo el grupo docente de la Escuela de Diseño en comenzar a evocarse. Tenemos que entrar a otros campos del conocimiento. Ajá. Es muy interesante porque esto yo no lo he visto en América Latina en otras escuelas de diseño. Creo que lo están intentando hacer, pero el hecho de lo que están haciendo acá ya es un paso. Claro. Ahora, Ok. es necesario la aplicación de los modelos, pero Así modelos es. nuestros, propios, Ok. modelos tecnológicos, modelos filosóficos y sociales, y efectivamente los modelos de ingeniería y diseño. Creo que esas son las tendencias a donde tenemos que ir. Así, yo me hablo mucho de la educación porque realmente sin la educación nosotros no vamos a poder desarrollar nuestros propios modelos y nuestras propias tendencias. Claro. Ok. Entonces, déjenme ver si puedo recapitular diciendo que en esta constante que es el cambio, hemos llegado a un punto donde hay un derrumbe del marco conceptual en el que veníamos viviendo. Que esto hace que haya una emergencia, ¿no? Que surjan nuevamente estas culturas ancestrales que vienen a darnos dar la posibilidad de retomar conocimientos que nos conectan de otra forma como seres humanos y que implican un vínculo entre esta tecnología que está quién sabe dónde acá arriba y esta cosmovisión del mundo que es tan variada, ¿no? Desde ñañú, quechua, rarámuri, la que ustedes me digan, y los mestizos. Los mestizos que aquí estamos y que aquí vivimos y que crecimos en esta cuadrícula que ustedes han venido comentando. Y si voy bien hasta ahí, para que ya podamos ir cerrando, quisiera pedirle a cada uno un comentario de cuál es su conclusión si pensamos en términos de futuro. Y si es posible, ¿verdad? Nada más como un deseo personal para no salir muy deprimidos de aquí, ¿no? Que nos ayude a la construcción, ¿no? O sea, pensemos en esa utopía hacia la que querríamos aspirar. Esa es una demanda personal y si se puede. Si no, ustedes me dicen para dónde vamos. Si quieres, podemos empezar con Felipe en esta ocasión para que nos des tu comentario de conclusión, Felipe. Bueno, algo que mencionó aquí es, bueno, tenemos culturas originarias, pero una gran mayoría de mestizos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer los mestizos? Yo creo que tomar ejemplo de las culturas originarias y absorber los valores comunitarios que tienen, poco a poco, finalmente, un papel de las escuelas, desde la escuela elemental hasta las universidades, sería abrirse en vez de estar encerrados y encasillados en paradigmas superados, y poder adoptar estos enfoques de planeación participativa, de tal manera que, pues por ejemplo, uno de los cuestionamientos que han hecho los propios estudiantes aquí ante la elección del próximo rector, Sí. ha sido que habría que democratizar la forma en que se eligen las autoridades universitarias, de tal manera que hubiera participación de los involucrados, o sea, de los maestros, de los estudiantes, inclusive de los empleados, según ciertos criterios o parámetros. no, según ciertos procedimientos adecuadamente diseñados para eso. La ley orgánica actual tiene de 1945 hasta acá, y de donde pues ya se ve que ha alcanzado ya sus límites de vigencia, a pesar de que
la gente mayor, los académicos, estén de acuerdo con eso. Yo creo que es necesario innovar y además bajo este esquema de democracia participativa. Claro. Y esto requiere no solo hablar de ello, sino que cada quien tome su responsabilidad Así es. como agente encargado de democratizar al resto, de tal manera que directores, no solo el rector, sino directores de facultades, jefes de departamento, etcétera, pues sigan nuevos procedimientos participativos para ser nominados como autoridades. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que ese es el desafío más importante al que nos estamos enfrentando aquí, ¿no? Es cómo rompemos el entropismo y la endogamia para poder empezar a hacernos amigos de la otra facultad, de la otra escuela y de toda la sociedad que está allá afuera, para que transdisciplinariamente hagamos comunidad, ¿no? Carlos, si me haces favor. Sí, sobre los escenarios futuros, hace un par de meses estuve en un evento similar celebrando los 25 años del posgrado en Filosofía de la Ciencia. Ok. Y entonces, pues yo estaba tratando de promover escenarios positivos porque íbamos dando argumentos de por qué las máquinas no van a conquistar el mundo y demás, ¿no? Ajá. Y mis colegas me decían, no, sabemos que no va a pasar, pero precisamente para que no pase necesitamos cuestionarnos y ver en todo momento, checar que no nos estemos equivocando. ¿El estímulo aversivo? De dirección, sí. Ok. Entonces, muchas veces estos escenarios no es porque sepamos que se vaya a dar, sino precisamente no queremos ni siquiera acercarnos en esa dirección. Prevención. Entonces, sí. Okay. Entonces, ¿en qué dirección queremos ir? Y pues para saber eso, también conviene mucho notar qué tendencias hay. El problema es que las tendencias tienden a cambiar. Claro. Pero lo que sí podemos ver es que cada vez hay más cambios, hay más volatilidad. Sí. La complejidad va en aumento constante, entonces, pues, entender mejor qué es la complejidad, cómo podemos enfrentarla, es algo que va a ser benéfico, porque mientras mejor lo comprendamos, pues vamos a poder tomar mejores decisiones. Algo inherente a la complejidad es que su predicción es limitada, porque cuando tú tienes un sistema complejo, hay interacciones y esas interacciones generan información nueva y esa información nueva pues no estaba antes. Entonces claro. No tienes acceso a esa información hasta que llegaste al futuro. Y se complejiza Sí, otra vez. Pero claro. Precisamente con ayuda de nuestra tecnología nunca habíamos tenido tantos datos, tanto poder de cómputo y toda esa tecnología y todo el sistema científico a nivel global nos está permitiendo preguntarnos de manera empírica, bueno, explorar opciones como nunca antes lo habíamos hecho. Efectivamente. Porque antes pues teníamos una idea y pues si era buena o mala nos tardamos mucho en darnos cuenta, ¿no? Claro. Y ahorita podemos probar ideas que la mayoría van a ser malas, pero podemos aprender de ellas mucho más rápido que antes y a un costo mucho menor. Claro, fracasa rápido para que aprendas de ahí, ¿no? Sí. Failure, claro. Entonces, eso que pues, digamos, se aplica mucho en negocios, también está aplicándose en otros dominios, en política, en sociología, así es. En medicina. Entonces, pues eso yo creo que a mediano y largo plazo pues va a traer beneficios. Okay. Y también el entender más la complejidad de nuestro mundo, creo que nos está ayudando a pasar precisamente de una visión racionalista donde veíamos a la ciencia como una herramienta para dominar la naturaleza. Entonces, pues, la idea es, bueno, vamos a entender las leyes de la naturaleza para poder predecir el futuro y eso nos va a permitir controlar el mundo para nuestro beneficio. Claro. Y estamos dando cuenta. Es como Pinky Cerebro, ¿no? Sí. Nos damos vamos a cuenta conquistar al que, mundo. Ajá. bueno, no solo la parte ética, pero simplemente eso es imposible precisamente por la complejidad. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta y cambiando nuestra visión del mundo y mientras más entendamos la complejidad vamos a poder tomar mejor el lugar que nos corresponde en el mundo, ¿no? Y pues claro, no es ni hegemónico, ni líder, ni nada, sino en conjunto con todo lo que nos rodea, que nos afecta y nos determina quiénes somos. Nosotros también determinamos
nuestro entorno, ¿no? Claro, y que nos obliga a flexibilizarnos y a ser mucho más adaptativos, porque todo pasa tan pronto, Sí. ¿no? Que hay que ajustarse a esos Sí, cambios. no sé, cuando mi hermano era adolescente y empezó a fumar, pues se justificaba diciendo, pues si me da cáncer y me muero, pues es mi problema, ¿no? Pero precisamente se prohibió fumar en público cuando se demostró que los fumadores pasivos pues también tenían cáncer. Y pues ahora se empieza a observar que hay comportamientos que también se contagian. Claro, Entonces, pues la violencia, hábitos de estilos de vida que pues promueven pues desde enfermedades crónico-degenerativas y otros hábitos no saludables, pues también se contagian. Entonces, las decisiones que tomamos individuales se propagan a nuestro entorno y no solo a nuestros amigos, sino a los amigos de los amigos de los amigos. así es. Entonces, por un lado, muchas veces a nivel individual, rodeados de una ciudad tan grande, podemos pensar, bueno, pues lo que yo haga realmente no va a importar, pero sí importa precisamente porque podemos influir y esa influencia se puede propagar muy rápida. Y vemos, por ejemplo, en redes sociales, muy claramente cómo ese efecto puede ser detonante y, digamos, una acción individual puede tener un efecto global. Y también al revés, ¿no? Pero eso Claro, es como que claro. más Y obvio. que implica un grado de conciencia, ¿no? Sí. O sea, en el caso del ejemplo que dabas de tu hermano, si uno tiene conciencia de enfermedad, sabe que en la conciencia de enfermedad hay un impacto social. Sí, No, o sea, mi cáncer no es mi cáncer, es Sí. el cáncer de todo aquel que me rodea, para empezar. Y a final de cuentas Y tiene un costo, ¿no? creo que nos pone en una posición de responsabilidad individual, porque Claro. es muy cómodo decir, pues es que el gobierno es corrupto, es que la economía no sé qué, es que Ajá. el colonialismo vino y nos impuso sus Claro. ideas. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Claro. ¿Qué puedo hacer para Claro. mejorar mi situación y la del entorno que me rodea? Claro, Y ok, podemos criticar muchas cosas del pasado, del presente y del futuro, pero ahora qué vamos a hacer y qué es lo que yo puedo hacer y cómo yo me puedo responsabilizar de mis acciones, de las situaciones en las que me encuentro no me puedo responsabilizar, pero sí de las decisiones que puedo tomar. efectivamente. Y si todos tomamos esa posición responsable, pues ya no vamos a tener que echarle la bolita Al otro, a, sí, claro. o a papi gobierno Sí. o a Estados Unidos o a alguien, ¿no? Entonces, ok, las situaciones son difíciles, pero creo que podemos madurar como especie y tomar decisiones de manera individual, pero con efectos colectivos. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor, Juancho. Gracias. Meditando en este momento aquí sentado con todos ustedes, hay una pregunta que me hice como reflexión es cómo reconocí otros campos del conocimiento. Porque a veces cuando lo hacemos desde nuestra perspectiva profesional es muy difícil ver otros campos de conocimiento porque nos hace ver que lo que conocemos es tal vez mejor y superior a otros. Y eso nos hace apartarnos y nos cuesta mucho más reconocer a otros también en sus conocimientos. No lo había mencionado un momento, pero creo que es el momento de mencionarlo como conclusión. Lo que a mí me ayudó a reconocer otros campos de conocimiento y reconocer otros profesionales y realmente involucrarme en otros campos profesionales fueron las metodologías. Las metodologías me permitieron acceder, uno, a una estructura crítica de pensamiento, me ayudaron a reconocer qué campos necesito para yo enriquecer mi proceso de trabajo y efectivamente las metodologías también me dieron el lenguaje cognitivo para comunicarme adecuadamente con los otros, no los otros conmigo, sino yo con los otros. Entonces efectivamente eso enriqueció mi vida como profesional, a valorar las profesiones que competen, pero sobre todo a entender y a trabajar de una manera consciente, ética, con otros campos del conocimiento. Hoy en día yo no puedo trabajar solo. Hoy incluso también, estando aquí con ustedes en estos días, cuando hice las presentaciones de mis trabajos de proyecto de investigación, pude ver algo que no lo había visto. Wow, en todos estos años de que me gradué, nunca he podido yo trabajar solo. No he podido ejercer yo solo el diseño industrial. Han tenido que hacer a través de los demás. A través de los otros he llegado a ser diseñador industrial. Claro. Ok. Muchísimas gracias, Juancho. Por favor, Miguel. Bueno,
Para concluir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué queremos? O sea, y retomando la conferencia magistral de la mañana, ¿no? O sea, que tenemos la capacidad de comprender la grandeza del universo, ¿no? Ok. Entonces, a partir de ahí, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, queremos comprender la realidad, aprender la realidad con H, es decir, hacer nuestra realidad y con base en ello, moldear una realidad ad hoc a mis intereses racionales, Claro. a la razón, orden y progreso. O sea, el brasileño lo tiene ahí en su bandera y nos lleva a esta noción de que, ¿qué es el orden? Y el orden es una proyección de cómo vemos el mundo, lo dijo el doctor Alexander de Pomposo. Entonces, en ese sentido yo me pregunto, ¿cuántos órdenes hay? Pues hay uno, el que prevaleció. Ajá. ¿Y cuál fue el orden que prevaleció? Bueno, el de la ciencia lo determina todo, ¿no? Esa premisa de inicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se habla de la neurociencia, de todo este desarrollo, pero llegamos a este punto de inflexión en donde nos damos cuenta que el modelo newtoniano determinista de la dualidad sí o no ya tiene ese límite, ¿no? Entonces, estamos aquí para buscar la construcción de nuevos referentes que vayan más allá de lo blanco-negro. ¿Por qué? Pues porque, como dice el doctor Pomposo, nos movemos en toda una gama de grises, de matices muy importante, y es ahí donde surge la complejidad. Entonces, la complejidad nos lleva a darnos cuenta que la división del trabajo científico solo nos hace tratar de ver la realidad por pequeñas ventanitas, ¿no? Entonces, yo voy a ver la realidad desde lo político y después voy a perseguir a la realidad con mi hipótesis porque yo quiero que mi hipótesis sea como sea, ¿no? Entonces, no me importa la realidad, lo que me importa es mi hipótesis ad hoc que yo construyo para explicar lo que yo quiero. Bueno, Claro. Eso nos golpeó en la cara. Entonces, eso ya no funciona. Entonces, a partir de ahí, tenemos, ahora sí que es irónico, pero tenemos estas dos alternativas. Reconocer que no hay un universo, sino que hay un pluriverso humano que nosotros Así es. creamos de acuerdo a nuestras cosmovisiones y Ajá. que son válidas, y que dentro de esa diversidad infinita vamos a hacer trabajos de traducción interepistémica para no matarnos en el intento, Coexistimos. coexistir, Claro. o quedamos en el pensamiento abismal. ¿Y cuál es el problema del pensamiento abismal? Todos aquí estamos del lado de la línea que emancipa. Todos comimos hoy, todos tenemos proyectos, todos tenemos esperanzas. El otro lado de la línea es el que no vemos. El otro lado de la línea es el que, en términos de un filósofo italiano, es la nuda vida, la vida desnuda, la vida que se enfrenta al estado de excepción siempre. Cruda. Nosotros vivimos en estado de bienestar. En San Quintín viven en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque no hay libertades, porque no hay garantía y porque la vida no tiene garantizada su permanencia. Es decir, la nuda vida se define como aquella vida que yo puedo quitar sin cometer homicidio, ¿sí? Entonces, simplemente, antier en un tráiler en alguna parte de Inglaterra se murieron 40 personas. ¿Qué sabemos de esas 40 personas? Que eran chinos, nada más. ¿Alguien cometió un homicidio? No, es un chino que se murió, es un migrante que se murió. Entonces, y eso lejos. Aquí en México, bueno, estamos peor, ¿Qué te ¿no? digo? Porque Claro. tenemos fosa tras fosa tras fosa. Entonces, el panorama es ese, o romper el pensamiento abismal, salir de la nuda vida donde estamos viviendo un estado de excepción paralelo a un estado de bienestar, romper eso como con la traducción interepistémica, con la complejidad, con la transdisciplinariedad, es decir, con la ecología de saberes. La ecología de saberes es lo que nos va a permitir romper eso y llegar a una transversalidad. Y ahí es donde está el quid del asunto, porque ahí es donde el diseño me va a ayudar a generar herramientas para poder acercar a las personas. Ahora sí que, retomando a los de Nokia, ahora sí necesitamos connecting people, pero for real, ¿no? Más allá del capital, ¿sí? Ajá. Y entonces, nada más para cerrar, bueno, fue un honor, estoy muy, muy contento de estar aquí y sobre todo muy feliz de ver que las iniciativas salen no solo de la filosofía o de la ciencia, sino de los propios de diseñadores industriales. Eso es importantísimo, Claro. porque incluso yo podría reclamarles a ustedes algo. Yo podría decirles que ustedes, desde mi posición marxista radical, si quieren, yo podría decirles que el diseñador industrial ha estado al servicio del capital. Yo les podría decir que ustedes han creado necesidades. Yo les podría decir que esto está bien bonito, pero esto ya es un rosario, esto ya es un objeto de culto con el cual yo me persino y que ustedes diseñaron. Entonces, cuando le preguntan a Steve Jobs qué fue lo mejor que hiciste en tu vida,
crearte una necesidad que no sabías que necesitabas. Y ustedes me crean necesidades, entonces ahora créenme soluciones, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y sobre todo yo involucrarme en la construcción de esas soluciones como ustedes se involucran en el conocimiento social, ¿no? Ok. Entonces, muchas gracias. Entonces y, es pues, trabajar vámonos. desde las necesidades de la gente, no desde la demanda del mercado. Bueno, con esto concluimos la mesa. Muchas gracias, Miguel, gracias, Juancho, gracias a gracias, todos. Carlos, gracias, Felipe. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ¿dónde tenemos? Tenemos una pregunta aquí. Por favor, tenemos... Ahí estamos, hay una pregunta aquí con Bueno, repercusión. ¿se oye bien? Se oye perfectamente, Bueno. gracias. Sí. Yo quería hacer primero una aclaración. Esta mesa se supone que iba a hablar del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos 50 años? Y al final nos quedamos en una mezcolanza del actual. Me quedó esa duda terrible. Después, cuando hablamos del desarrollo desigual y de los países dominantes, y de repente nos damos cuenta que nosotros no hemos sido capaces de siquiera hacer la rueda de ferrocarril. O sea, no tenemos las máquinas herramientas, no hemos hecho las máquinas herramientas. Si no hacemos las máquinas herramientas, no hubiéramos inventado ni la rueda, porque no tendríamos ni la piedrita adecuada, ni el cincel adecuado para hacer la rueda. ¿Qué pasó? Entonces nos quejamos de eso, pero compramos la maquinaria del otro lado, compramos las computadoras del otro lado y ahora se las vamos a tener que comprar a los chinos porque son los que están más adelantados. Se hablaba del dominio occidental, pero ¿qué pasa? No hemos estudiado tampoco la historia de China a través de China, de los chinos. La vemos a través de nosotros y a través de las cosas que nos han dicho. Entonces, nada más con esas dudas me quedo. Okay. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedaron los próximos 30 años? ¿Qué va a pasar en los próximos 30 años? ¿Y por qué no hemos hecho máquinas herramientas? Nada más quisiera dar encuadre que la solicitud que se les hizo a los expertos fue hablar de señales y tendencias actuales para que el desafío quedara a los talleres de futuros que se van a realizar por la tarde. Entonces, es por ese motivo que lo que nosotros hablamos fue de lo que pasa hoy y cuáles son esas tendencias. ¿Sí? Por favor, Miguel. De entrada, bueno, es interesante la pregunta porque fomenta el debate. Voy a contestar en concreto. ¿Dónde quedó el progreso? ¿Dónde quedaron las máquinas? En el desarrollismo y en la teoría de la dependencia de los años 60, 70 latinoamericanos. Ahí se quedó. Después, en los 80, con la década perdida, nos dimos cuenta que la industrialización no genera bienestar, sino que genera una alianza entre las oligarquías locales y los grandes capitales para poder explotar a las diferentes comunidades. O sea, simplemente haciendo un análisis histórico. En el siglo XVIII, los textiles eran ingleses, en Londres se hacía. Después eso desplazó a la India y hoy en día hay niños en Pakistán, en la India, que están cosiendo camisetas. La industria del automóvil en los 50 era en Detroit. Hoy en día somos nosotros los que hacemos esos coches. Detroit, el Rusty Belt, digamos que está en otra transformación. ¿Qué se hace hoy en día en los centros occidentales, digamos, las potencias? Las comunicaciones, los metadatos, ahí está el Silicon Valley, ahí está Facebook, está Apple, etcétera. Primera respuesta. Los factores económicos se van desplazando a lo largo de la historia en ciclos económicos que maneja Immanuel Wallerstein. Segundo, la industrialización per se no genera riqueza, sino que genera embudos. Nosotros en México tenemos, no sé el dato con exactitud, pero de las 100 personas más ricas en el mundo, por lo menos 5 son mexicanas, ¿no? Se compite el primer, tercer lugar, ahí el dueño del Telcel, etcétera. Entonces, la riqueza está ahí, ¿no? Segundo, ¿por qué no hablamos del futuro? Y ahorita ya acabo rápidamente. ¿Por qué no hablamos del futuro? Bueno, porque estamos acostumbrados desde la racionalidad occidental a contraer el presente y a dilatar el futuro. Como vivimos en una crisis perpetua, yo nada más voy a pensar que mañana va a ser mejor, que esta línea del tiempo, esta cuestión lineal que manejaba el doctor Pomposo, es esta racionalidad, ¿no? Es decir, el progreso contrae al presente, dilata al futuro. Es una monocultura del tiempo lineal. Esta es una cuestión occidental, ¿por qué? Porque hay gente que te dice que, por ejemplo, que el tiempo puede ser una espiral, ¿no? No, es para allá. Entonces, si por eso tenemos que hablar del futuro, porque el presente es tan invivible
que tenemos que escapar de ese presente, Claro. contraerlo Una- y dejar todas nuestras esperanzas en el futuro. Se vuelve una evasión. Así se reproduce. Yo no puedo hablar del futuro ver. porque no tengo una bola que me diga qué va a ser el futuro. Entonces, yo necesito una responsabilidad de si voy a hablar del futuro, por lo menos tener unos asideros, unos fundamentos para decirle que en el futuro va a haber una confluencia de ideas, ¿no? Que se va a romper una hegemonía, para en lugar de decirle que va a haber una línea abismal en donde el 5% de la población mundial va a tener todo y el 95% restante va a ser para alimentar a ese 5%. Si usted Ok. quisiera saber qué va a pasar en el futuro, le recomiendo una película que se llama Cuando el futuro nos alcance. Es de los 70s. Ahí hablan de proyecciones futuristas, ¿no? Bien. Eso es lo que yo tengo que decir. Vale. Y bueno, yo quiero volver a dar encuadre. El modelo para trabajar futuros se va a manejar en el taller que se hace por la tarde. Entonces, solo si la expectativa estaba generada en ese sentido, hubo algo que de alguna manera debemos haber comunicado mal, porque no era el propósito de esta mesa, ¿de acuerdo? ¿Quieren agregar algo? Bueno, como dato curioso, Blade Runner ocurre en noviembre de 2019. Pero sí, un comentario rápido sobre el futuro. Digamos, cada vez el comercio internacional hace que lo que llamamos globalización sea más integral. Entonces, por ejemplo, India y Pakistán tienen problemas políticos, están disputando Kashmir desde hace años, pero sus relaciones comerciales son más fuertes que esas tensiones militares. No se pueden dar el lujo de ir a la guerra. Y lo mismo está pasando con muchos países cuyas economías están cada vez más integradas y antes pues se podían dar el lujo de declararse la guerra y ahorita ya no se puede. Entonces, México y Estados Unidos, a pesar de tener muchas tensiones, nuestras economías cada vez están más integradas y nuestra economía también está integrada a nivel global. Entonces, por ejemplo, a pocos metros de la frontera en Laredo, una compañía taiwanesa, Foxconn, tiene una superestructura que está ampliando, donde hacen todo tipo de chips y dispositivos electrónicos para vender a Estados Unidos. Ahí cerca hay compañías que están haciendo productos para generadores eólicos, pero parte del proceso es en Estados Unidos, parte del proceso es en México, entonces los componentes están yendo para allá y para acá. Hay zonas libres donde pues no necesitan pagar impuestos y entonces se ensamblan productos en México y luego se regresan a Estados Unidos para venderse. Entonces, digamos, se están integrando más los flujos económicos, entonces ya no importa tanto de quién es la rueda, en el sentido de que pues hacemos coches, pero son compañías extranjeras, pero parte de los ingresos se quedan aquí, parte se van allá, pero al final de cuentas los inversionistas que tienen acciones en esas empresas son de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Volvo es China, Rolls Royce es alemana, en fin, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con la industria aeroespacial, que pues se está desarrollando en México, pero pues en México no construimos aviones, construimos muchos componentes de la industria aeroespacial, pero pues está integrado en una cadena global. Entonces yo creo que esa integración va a ir en aumento y pues eso va a ser más relevante pues todas las acciones que se tomen, pero a su vez más dependiente en lo que suceda en otras partes del mundo. Entonces eso tiene ventajas y desventajas. De las tendencias que se mencionaron en un principio, o unas tendencias las que yo mencioné en un principio, sobre la biotecnología, el biodiseño y la inteligencia artificial. Efectivamente, son tendencias que van hacia el futuro. La cuestión es, ¿qué está pasando en el presente para llegar a ese futuro? Y una de las conversaciones intensas que estuvimos hablando acá fue, ok, si queremos ver el futuro y vamos a llegar a ese futuro, planteémonos qué está pasando ahora. Así es. Y definitivamente la educación es el presente que nos va a llevar al futuro. Si no vemos las estructuras del problema de la educación, no vamos a poder ver ese futuro. O digamos, es una masturbación intelectual tratar de ver el futuro. Entonces, veamos qué está pasando aquí. Tenemos el problema aquí.
ya se está planteando el problema. Nuestros estudiantes están perdidos, salen a la calle después de graduados y no saben qué carajo hacer porque no saben cómo pensar ni razonar los problemas. Claro. Entonces, si hablemos del futuro, hablemos de la hora. Efectivamente, hay que tener preocupación del futuro, profesor, hay que tenerlo, porque yo tengo preocupación de mis estudiantes, porque en el futuro, efectivamente, ellos son nuestra generación de relevo y tenemos que pensar en ese futuro. Yo también lo pienso, profesor, y estoy de acuerdo. Ajá. Y ahora lo interesante es ver, hablemos qué está pasando en este presente. Claro, y que nos damos la oportunidad de replantearnos y cuestionarnos, ¿no? Sí, Las y hablar del formas y futuro todo. es divino también. No Sí, te lo tenemos más preguntas, por favor, allá arriba, si me hacen favor. Tenemos aquí y ahora esta universidad con, lo dije hace rato, 128 campos del saber, 128 embudos, como dijo por ahí, y para dar las clases en esos 128 embudos tenemos 40,000 maestros, muchos de los cuales viven en el pensamiento abismal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo fui a tocar la puerta con unas alumnas de historia que deberían de estar por aquí, no sé si están, para mezclar transdisciplinariamente historia con diseño. Y me dijeron, por mi raza hablará el espíritu, ni madres. Aquí en historia se hacen tesis de 150 libros. Si no te lees 150 libros no vas a hacer tesis. Y además no nos interesa la transdisciplina y menos nos interesa el diseño. Seña, tendencia, escenario, realidad, pulso, aquí y ahora. Me siento afortunado de que estemos aquí y que tengamos una mesa transdisciplinar en la que se ha hablado y que quede claro que viene de los diseñadores haber invitado a otros campos del saber para escucharlos. Entonces, ¿cómo la ven desde ahí? Sí, aquí es bien interesante porque lo que acabas de mencionar me recordó a mí mis orígenes cuando comienzo a trabajar con otros campos del conocimiento. Miren, sí es complejo, sí, puedo decir que sí es complejo. Uno, primero es complejo para uno el diseñador industrial, porque no tenemos la formación del trabajo, de trabajar con otras áreas de conocimiento. Ahora, y sé que eso pasa, y lo descubro, porque no tenemos las tecnologías, o mejor dicho, en este caso, las metodologías que nos permitan realmente vincularnos. Ahora, ¿qué es lo que me pasó en mi caso? Fue que un director de una escuela de ingeniería industrial de Venezuela tenía una visión de integrar al diseño industrial a la ingeniería industrial. Esta persona realmente, cuando yo fui, yo realmente no lo estaba buscando, pero sí mi alma, mi corazón me decía, tiene que haber algo, pero yo no sabía qué era. Pero el alma y el corazón tienen una sabiduría tan profunda que te pone las personas adelante. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, cuando nos sucede eso. Y me puso adelante esta persona, y esta persona termina contratándome en la Escuela de Ingeniería Industrial, porque me dice, tenemos que integrar al diseño, porque ustedes son los hijos perdidos de la ingeniería industrial. Wow, ¿qué es esto? Esto me impactó. Y efectivamente comencé a aprender algo, que es ingeniería de métodos, y tuve que desaprender un poco de mi campo profesional para aprender un nuevo conocimiento que es la ingeniería de métodos. Yo no me volví ingeniero industrial, no, porque no era mi intención. Incluso los ingenieros estaban claros, yo no quiero que tú seas un ingeniero industrial, porque tú tienes pensamiento crítico, creativo, que es lo que nosotros no tenemos. Pero queremos que tú aportes tu conocimiento en la ingeniería y nosotros vamos a aportar lo que tú necesitas para comunicarte con nosotros. Es un proceso. Ahora, la responsabilidad actual de ahora de la UNAM, y que es lo que tiene ahora como responsabilidad el director, es crear esos modelos. Creo que ya lo hemos visto, lo hemos estado hablando, creo que hay una necesidad, una inquietud de parte de todos los profesores del diseño industrial de crear esa vinculación. Para mí, me parece, desde mi experiencia en estos 12 años, son las metodologías, entender las estructuras metodológicas y comenzar a trabajar en la búsqueda de esa conexión. Y eso es trabajando, dando, tocando, claro, hasta que la sensibilidad del ingeniero comienza a entender la sensibilidad del diseñador industrial. De vuelta. Es un trabajo, va a ser un trabajo. Sí, Miguel. Sí, primero que nada hay que desmitificar el conocimiento, ¿no? O sea, todo parte de la ciencia, la Gaia ciencia, Dios y la ciencia, ok, muy bien. Vamos a desmitificar eso. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene intereses. La ciencia no está sola. Hablando de complejidad, hay factores que influyen en la ciencia.
El que yo tenga o una persona busque una beca en ingeniería de telecomunicaciones en fibra óptica obedece a que AT&T está desarrollando tecnología de fibra óptica. Entonces, por lo tanto, va a haber becas de fibra óptica. Si yo traigo una tesis de marxismo latinoamericano, pues no voy a entrar a ninguna parte porque no es el centro del campo científico. Entonces, esas 128 ventanitas forman campos científicos. El campo científico está ocupado por una autoridad científica que está en el centro del campo. La lucha es ingresar a ese campo. ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos. Yo quiero que tu tesis tenga 150 libros, de los cuales 30 involucra a mis amigos yo te cito, tú me citas, nos vamos a SNI 3, después vamos a dar una conferencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo a mis alumnos, ¿cuál es el libro de texto? Pues fíjense, el mío. Mi libro. Pasen a comprarlo, ¿no? Y cada semestre tengo un mercado cautivo. Entonces ya voy en la quinta edición de mi superlibrazo. No es cierto, no lo hago, lo uso como ejemplo para decir que también hay una lucha de poderes ahí. Entonces hay una lucha paradigmática. Kuhn es el que establece sobre, digamos, la vida de los paradigmas y cómo luchan. Entonces estamos en medio de una transformación, estamos en medio de una revolución, si quieren, científica, cognitiva, que va a implicar cambios. Hay reticencias a esos cambios. Entonces, si uno quiere un diploma para tener un trabajo, para entrar al SNI, pues forzosamente va a tener que leer 150 tesis monográficas para hacer el resumen. Y después va a decir, pues el doctorado no quita el doctorado. Por supuesto que no. Simplemente te da una llave para entrar a un sistema, para hacer como que hacemos. Entonces, por eso el conocimiento está ahí enquistado en este tipo de ritos y mitos, cuando lo único que necesitas es interés, meterte en una biblioteca y escribir. La pregunta es el sentido de lo que hago. ¿Por qué yo hago mi tesis? ¿Para entrar al SNI? ¿Para tener dinero? ¿O para, digamos, acallar una inquietud? ¿No? Entonces, ahí, y qué bueno es la pregunta, porque así cerramos esta cuestión de complejidad y ética. La ética de tu quehacer diario. ¿Eres un mercenario o realmente tienes un interés de hacer lo que tú quieres hacer? Claro. Independientemente de si me ponen estrellita en la frente o no. Claro. O sea, y ya con esto acabo. O sea, Oye, la mayoría de las personas que destacan es porque rompen con lo preestablecido, ¿no? Claro. Incluso desde lo hegemónico, desde lo eurocéntrico. El Mark Zuckerberg fue a Harvard en chanclas y no aguantó 2 semestres, ¿no? O sea, toda esa romantización Claro. la gente que se hace sola, se hace ajeno a las estructuras y a los agentes que moldean la realidad de acuerdo a los intereses de grupo, ¿no? Claro, y que lo que hace evidente entonces es el desafío que representa la inercia y la resistencia para poder hacer, ¿no? El mito de Einstein. Me queda tiempo para una última pregunta. Aquí adelante, vas. Gracias. Hola. Bueno, yo un poco retomando la conferencia de la mañana. ¿Sí se escucha? Micro. ¿Sí? Ok. Un poco retomando la conferencia de la mañana, me quedé con una pregunta y pues sí, más o menos se las paso a ustedes. Pues, ¿dónde queda la sacralidad y cómo rescatamos la dignidad humana latinoamericana en este pues crecimiento desmedido capitalista? Y me parece interesante que en esta mesa de debate tengamos pues tecnología y lo artificial y pues lo político que eso es. Y al inicio de estos eventos tuvimos también una plática con un filósofo que nos dijo la alegría como forma de resistencia. ¿Cómo ustedes piensan que se puede pues seguir desarrollando tecnologías cuando se está hablando de que más bien hay que regresar a voltear a ver a los pueblos indígenas de nuestro país y pues de Latinoamérica? O sea, ¿cómo es esta relación de la dignidad humana que se ha perdido y a la vez el desarrollo de algoritmos que nos van a hacer cómo diseñar y nos van a decir cómo ser? Bueno, ya se ha mencionado, pero tal vez lo voy a repetir desde otra perspectiva. Digamos, la ciencia, al tener un éxito en predecir muchos fenómenos y también al entrar en directo conflicto con las religiones europeas, pues, digamos, asumió que todo lo que tenía que ver con la religión era desechable. Entonces, pues la espiritualidad se fue por la ventana también.
Y pues en la mañana ya se mencionó que pues bueno, la ciencia no explica la espiritualidad y pues dejó un hueco en las sociedades que pues tomaron la perspectiva científica. Pero digamos, si tomamos esta idea de que la ciencia pues no nos dice una verdad absoluta, sino que puede ser útil en ciertos contextos, precisamente cuando podemos usar el método científico, digamos, tenemos evidencia para poder contrastar teorías, pero digamos, cuando hablamos de la espiritualidad, que pues digamos es muy similar a lo que los colegas neurocientíficos encuentran al estudiar la conciencia, es que inherentemente, hasta por definición, es una experiencia subjetiva. Entonces, ¿cómo puedes estudiar científicamente algo que es subjetivo? Entonces, tradicionalmente se nos dice que la ciencia tiene que ser objetiva porque quieres evitar que lo que yo subjetivamente percibo no esté de acuerdo con lo que tú subjetivamente percibes, ¿no? Entonces, es también esta idea de encontrar una verdad objetiva. Pero para fenómenos como la conciencia o como la espiritualidad, que son inherentemente subjetivos, pues necesitamos encontrar alternativas para ponernos de acuerdo, ¿no? En filosofía lo que está predominando es el constructivismo social, lo cual pues quiere decir que pues, la verdad no es objetiva, sino que se construye socialmente. Entonces, básicamente nos tenemos que poner de acuerdo para ver qué es lo que vamos a decir que es la verdad, pero esa verdad no es absoluta, es construida y dependiente del contexto en el cual se llegó a ese acuerdo, lo cual puede decir que puede cambiar al cambiar ese contexto. Entonces, yo creo que eso sí nos va a permitir estudiar no solo la conciencia, no solo la espiritualidad, la sacralidad, sino muchos otros fenómenos que también dependen de manera importante en la perspectiva desde la cual se estudian. Ok, yo voy a declarar concluida esta mesa dándoles las gracias porque cuando nosotros nos sentamos aquí, cuando conversamos antes de subirnos al foro, hablamos de la posibilidad de conversar, ¿no? De platicar un rato. Y les agradezco mucho a todos que hayan tenido esta disposición que tienen los niños cuando se conocen en un parque, ¿no? Así, ¿qué onda? ¿Tú a qué juegas? Juguemos todos, ¿no? Entonces, mil gracias, Miguel, muchísimas gracias, Juancho, gracias, Carlos, gracias, Felipe, y gracias a todos ustedes por la atención que nos prestaron durante este tiempo. Dejo la palabra a Miguel de Paz. Gracias María Eugenia, gracias a todos. Vamos a dar unos agradecimientos por la participación de la mesa a nuestros expertos. Agradecemos, ya tienes tú los reconocimientos, ¿verdad? Agradecemos la participación del doctor Felipe de Jesús Lara Rosano. Gracias, doctor, por haber acudido al evento y estar aquí en la mesa. También agradecemos al doctor Carlos Kershenson García. Gracias, Carlos, por haber participado en la mesa de expertos. También al maestro Juan Carlos Chávez Colmenares. Muchas gracias, Juan. Y al maestro Miguel Índic León. Muchas gracias, Miguel, por haber participado en esta mesa. Pues bueno, es momento de activar por segunda ocasión la nube 2050. Aquí en este momento pedirá las tendencias discutidas en la mesa que ustedes hayan detectado, cuáles consideran que les afectan y cuáles les consideran que les benefician. Mencionan dos, por favor, en cada una. Y bueno, los esperamos a los talleres de futuros en la tarde a las 4:30. Les pido un poco ahí de su comprensión porque hubo un problema con la parte de inscripciones, pero bueno, pueden llegar ahí y tratar de que veamos el acomodo de las personas interesadas en
en los mismos. Con esto acabamos el día de hoy este tipo de sesiones, la conferencia y la mesa de expertos. Mañana los esperamos nuevamente aquí a las 10 de la mañana para escuchar al doctor Amitav Acharya, que nos hablará de ética, de sociedad y economía sobre el nuevo orden mundial. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos mañana. Gracias. Los talleres